¿Cuáles son las cosas más aterradoras encontradas en lugares abandonados? Pues por decir algunas puedo mencionar escenas del crimen, artefactos usados en la brujería o cosas que son, pues digámoslo así, aún más perturbadoras. Hace un mes vi en una noticia que mencionaban que en mi país habían encontrado rastros de una secta en una casa bastante abandonada. Allí despertó mi curiosidad sobre todo este tema y me puse a investigar como loco y encontré algunas que digamos que son bastante turbias. Así que hoy yo te voy a mostrar los objetos más terroríficos encontrados en lugares abandonados. Una casa construida en 1995 había estado vacía durante más de 50 años. Los vecinos la llamaban como la casa de los susurros. Esto pasó en Estados Unidos, en una parte de San Francisco. Una persona habló con muchos de los vecinos para saber que por qué la llamaban así. Le dijeron que a veces por la noche se podían escuchar muchísimas voces o ruidos que digámoslo muy extraños. Esta persona quedó muy curiosa por toda esta historia y decidió investigarla por sí misma. Tomó varias fotos que resultaron ser bastante inquietantes. Esta persona escribió en su blog en internet que al entrar por primera vez el aire estaba bastante frío y muy pesado, pero siguió explorando y encontró un mono de juguete algo viejo, pero con un aspecto bastante perturbador. Después escuchó susurros, pero armado con una linterna decidió investigar de dónde venían estos sonidos. Esta persona cuenta que llegó al sótano y, dicho desde las propias palabras de la persona, allí encontré una puerta escondida y decidí explorar. Tomé una foto de algo que parecía una broma de muy mal gusto. Encendí la luz para que se viera bien y decidí tomar esta foto. Lo curioso es que este objeto parecía estar en un muy buen estado. Después de iluminar todo, decidí bajar a ver las habitaciones. Lo que me pareció curioso es que la electricidad aún funcionaba, así que ya no usaría la linterna. Después de algo que llamó mi atención, entré a una habitación donde vi un armario de madera. Me preguntaba que por qué este armario tenía estas fotos. Y esas mismas fotos pueden tener un misterio bastante inquietante. Y lo peor es que el estado en el que se encontraban colgadas en este mismo armario. Pero eso no fue lo único que encontré. Seguí buscando en otra habitación, pero parecía que toda la exploración de la casa podía haber terminado, pero como la curiosidad mató al gato, dicen por allí, decidí seguir mi instinto e ignorar el ambiente pesado que sentía dentro de este lugar. Describí que las palpitaciones de mi corazón estaban muy fuertes, pero me armé de valor para encontrar algo que desearían haber nunca encontrado. Encontré una habitación secreta. Según describió en el blog, no parecía ser muy grande, pero lo dejó con un muy mal sabor de boca. Tomó varias fotos y se preguntaba cómo podían estar estos objetos en la casa, y aún así que esta casa llevara tantos años abandonada. El misterio y la razón humana no pueden comprender cómo estos objetos siguen en tan buen estado y cómo pueden estar aquí. Así que míralos por ti mismo. Y también lo que yo no puedo comprender y que me perturbó bastante es el siguiente caso. En 2006 se hizo un descubrimiento que hizo que la gente de Inglaterra durmiera con las luces encendidas. Lo que se encontraron debajo de un orfanato abandonado en Londres sigue siendo una de las historias más aterradoras y escalofriantes jamás contadas. Un orfanato cerrado desde 1952 tras un incendio bastante devastador había sido centro de muchísimos rumores y leyendas urbanas durante décadas. Los niños del vecindario hablaban de susurros y sombras que se movían en las ruinas, mientras que los adultos que habitaban en esta zona evitaban pasar cerca de este lugar después del anochecer. En el verano de 2006, un grupo de investigadores paranormales decidieron explorar este lugar, atraídos por la historia de fenómenos inexplicables. Al llegar encontraron una trampa bastante vieja y oxidada en el suelo del sótano, que parecía haber estado cerrada durante muchísimos años, y con muchísimo esfuerzo lograron abrirla, revelando una escalera de piedra que bajaba en la oscuridad. Armados con linternas y cámaras empezaron a bajar. El aire se volvía cada vez más frío y pesado mientras bajaban, hasta que llegaron a una habitación secreta debajo del edificio abandonado en Londres. Allí encontraron restos de lo que parecían ser criaturas muy extrañas. Y ahora te pregunto, ¿tú te puedes imaginar qué tipo de criaturas fueron las que encontraron en el orfanato? Y si no, pues míralo tú mismo. Todas estas criaturas parecían tener algo bastante en común. Varios científicos hicieron una investigación y les dejó sin palabras, que al parecer eran de una especie no relacionada con lo que conocían los científicos, por lo cual hasta el día de hoy este sigue siendo un misterio sin resolver. Pero sin dudarlo, el siguiente caso me perturbó aún más. Déjame contarte sobre Thomas Theodore. Este era un científico que estudió animales y pasó la mayor parte de su vida en un lugar donde nació, o sea, Hellgrishire de Inglaterra. Este mismo nació en 1782
II y desde joven mostró un gran interés por las criaturas que la ciencia no podía explicar. A medida que él crecía, este interés se convirtió en una obsesión. Dedicó toda su vida a coleccionar y estudiar seres supuestamente antiguos y desconocidos, escondiéndose en su casa de Herstring, lejos de las miradas curiosas del mundo exterior. A lo largo de su vida, Marilyn acumuló una colección de increíbles y extrañas de criaturas, muchas de las cuales no tenían ninguna explicación ni científica ni lógica. Esta colección se mantuvo en secreto, escondida en un laboratorio dentro de su casa. Solo unos pocos amigos cercanos e igualmente interesados en lo desconocido sabían de su existencia. Décadas después de su muerte en 1873, la casa de Marilyn quedó abandonada y totalmente olvidada. No fue hasta principios del siglo XXI, o sea, en 2006, que un grupo de exploradores urbanos encontró una mansión en ruinas y descubrió el laboratorio oculto. Lo que encontraron fue peor que cualquier pesadilla. El laboratorio de Marilyn estaba lleno de vitrinas y frascos con criaturas feas y espantosas. Habían especímenes que parecían mezclas de animales y humanos, seres con brazos y piernas y otros con cuerpos totalmente imposibles. Cada criatura tenía una etiqueta con notas escritas en la mano de Marilyn, describiendo sus características y teorías sobre su origen. Entre todos los hallazgos aterradores, uno destacaba más que los demás. El esqueleto, de aproximadamente 1 metro de altura, tenía una cabeza larga y ojos grandes y vacíos. Su boca estaba totalmente abierta en una expresión de grito eterno, como si hubiera muerto en un estado de dolor indescriptible. Las cuencas de sus ojos vacías y profundas parecían seguir a cualquiera que lo mirara, llenando el aire con una sensación de tristeza y miedo. Cuando las fotos de estos descubrimientos se hicieron públicas, todo el mundo quedó totalmente sorprendido. Algunos científicos y personas dudosas dijeron que las criaturas eran engaños elaborados, argumentando que eran falsificaciones creadas por Marilyn para mantener su propia leyenda. Sin embargo, otros creyeron que las criaturas eran totalmente reales y empezaron a pensar sobre su origen y significado. Y ahora déjame hacerte una pregunta: ¿tú trabajarías limpiando casas de personas que han muerto? Pues de eso se trata nuestro siguiente caso. Hay algunas personas que realmente trabajan limpiando las casas de las personas que han muerto. Aunque ese trabajo puede parecer un poco macabro, también puede ser bastante interesante, porque uno puede ver todas las cosas que una persona ha acumulado en toda su vida. Y ahora te voy a hablar sobre Stefan Gavet, un limpiador de casas que se especializaba en manejar las cosas de los difuntos. A menudo encontraba objetos bastante raros, pero nada lo preparó para lo que encontraría en el ático de Jake Ballinger, un recaudador de impuestos que vivió solo en sus últimos años y murió sin dejar a ningún heredero conocido. Su casa, en un barrio bastante tranquilo, estaba llena de recuerdos y cosas acumuladas a lo largo de su vida. Gavet y su equipo empezaron la difícil tarea de limpiar y organizar las cosas de Ballinger, sin imaginar que iban a encontrar algo bastante inquietante. Al llegar al ático, Gavet encontró un baúl viejo, lleno de polvo y cerrado con un candado bastante oxidado. Después de forzar la cerradura, el baúl se abrió con un ruido muy fuerte, mostrando una colección de objetos viejos y reliquias. Entre ellos, envueltas en un paño de lino descolorido, había una caja de madera con símbolos bastante extraños, llamémoslo así. Al abrirla, Gavet se quedó totalmente paralizado. Dentro de la caja, cuidadosamente preservada, estaba la cabeza cortada de un hombre. Sus rasgos aún eran visibles, a pesar del paso del tiempo. Intrigado y horrorizado al mismo tiempo, Gavet contactó con expertos en historia y arqueología para identificar este hallazgo. Después de análisis detallados, se determinó que la cabeza pertenecía al rey Enrique IV de Francia, quien había sido asesinado en 1610. Y ahora te pregunto, ¿cómo llegó esta cabeza allí? Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la historia de la humanidad. Pero si aún quieres seguir viendo cosas aterradoras encontradas en lugares raros como el espacio o el fondo del mar, te recomiendo estos videos.